Le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de Legal NEA. Legal NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Muy bien, y ya está con nosotros el doctor José María González. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Entre ayer que el día 13, Teresita a las 8 y decía a las 10:37. Sí, varias veces. Buenas tardes ya, listo. A veces se te cambian así. Espíritu de fin de semana. Ya. Muy bien. Estamos extrañando fin de largo. Esta semana Qué nos vino bárbaro. con todos. Qué mal acostumbrado A que ustedes estamos, les ¿no? gusta bien. Pero tengo una noticia. A ver. En junio tenés en una misma semana el feriado del 17 y del 20. Claro. Qué grande que es. Yo, digamos, no quiero, digamos, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. No, ya porque lo ustedes advertimos, sufren un poco. ya Igual lo yo creo que lo sufren a medias. O sea, el costado abogaril lo sufre un poco, pero después el otro costado lo disfruta. Sí, por supuesto, como todos. Así que se Como viene. todos. Se viene ese. Bueno, quiere poner la cabeza en la guillotina hoy. Sí. Porque el tema que propone es responsabilidad de abogados y escribanos. Viste que siempre pasa muchas veces que, a ver, siendo un dicho popular, entre gitanos no nos vamos a venir a adivinar la suerte. Entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana y podríamos seguir así toda la mañana. Entonces como que hay una cuestión a la hora de cuando algún colega hace algo evidentemente mal, que uno suaviza por ahí la cuestión, cosa que quizás en otras áreas, no sé si pasa lo mismo o no. Le viene a la mente la situación de los médicos, quizás, en donde, bueno, un tiempo a esta parte la cuestión de la mala praxis se ha convertido en algo más generalizado o más consciente. Sin embargo, a veces en off uno puede escuchar que hay realmente personas que la pasan muy mal por un mal trabajo de un abogado. Pues es que una vez me pasó, vengo una persona que cercana, juicio laboral totalmente ganable, o sea, no había un punto. No solo que lo termina perdiendo porque nunca, digamos, se le dio continuidad, porque muchas veces, ojo, también como personas nosotros tenemos una cuota de responsabilidad de seguir el trabajo del abogado. Muchas veces uno firma los papeles, firma el poder, que dejas todo en las manos del abogado y me va a avisar cuando hay novedades. Como todo en la vida, hay personas responsables, personas irresponsables. Esta persona decidió dejar toda la actividad privada porque enganchó un laburo de no sé qué cosa y así dejó todos los juicios. O sea, no solo que perdió, sino que tuvo que pagar las costas de todo el juicio y pagarle al otro abogado. Porque no es solo que perdés lo que, entre comillas, te correspondería, sino que tenés que afrontar un dineral, en este caso, de manera, bueno, quizás despreocupada a veces somos con nuestras cosas de no seguirlo, pero también hay responsabilidades de los profesionales. ¿Por dónde empezamos este tema? A mí me hizo acordar cuando plantearon el tema estas cosas, decir qué atentos que tenemos que estar los ciudadanos y qué responsables que deben ser los profesionales. Bueno, primero me parece que tenemos que comenzar por desmitificar un poco esto de que todos estamos cubriéndonos para no poner en evidencia los errores de los colegas, digamos. Yo tuve la oportunidad de estar en el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados y realmente la cantidad de denuncias de parte de abogados a otros colegas por algún tipo de inconducta, algún tipo de violación a nuestro código de ética es importante, es muy importante. También nos toca muchas veces esto de llamar la atención al colega, es decir, antes de llegar a la denuncia, mira, estoy viendo que hiciste esto mal, que esto está incorrecto, o cuando nos vienen a traer un caso, se advierte un error en el anterior, ofrecer la posibilidad de repararlo, tratar de que eso no quede en la nada, porque creo yo que eso nos termina perjudicando, porque contribuye a la fama, mejor o peor, que podamos tener los abogados en la sociedad. Y si la gente no confía, el dato no es menor, tiene que ver con la república, con la democracia. Si la gente no confía en el trabajo profesional de los abogados y la gente no confía en que la justicia va a poner orden y va a poner justicia, valga la redundancia, en la resolución de sus problemas, como sociedad estamos complicados.
Surgió el tema a partir de una inquietud que nos planteaba la producción por un caso muy complejo que se hizo de público conocimiento en San Luis, donde ¿qué se conoció? Se conoce la resolución, ¿no?, de un abogado y una escribana que eran pareja, que en el tratamiento de un caso cometen o habrían cometido una serie de delitos, tales como adulterar documentación, presentar escritos irregularmente, denunciar indebidamente los montos de una operación inmobiliaria, todo esto y lo que es más grave, pedirle a los clientes una suma de dinero con la justificación de que esa suma de dinero era para el juez, concretamente, como se dice, para coimear al juez. No lo vemos a menudo nosotros, eso que vengan clientes y nos digan me pidieron plata para el juzgado, pero alguna vez nos han referenciado. Es decir, me parece que hay colegas que en lugar de justificar o explicar por qué razón cobran los honorarios que cobran, prefieren encontrar ese atajo que primero, que si le estuvieran pidiendo dinero a un juzgado tendría que denunciarlo y no prenderse porque se estaría participando de un delito, sería partícipe de un delito. Y si no es así, no encontrar un escándalo, una excusa tan burda, digamos, como para poder justificar el cobro de una suma de dinero. Esto concluyó en este caso que, bueno, los dos fueron a una solución alternativa en el proceso penal, fueron acusados de tráfico de influencia, falsedad, tentativa de estafa procesal, toda una serie de delitos. Era para justificar que en la época de pandemia una familia había sido, cuando estaban restringidas los traslados, la habían, en un control policial, le encontraron con 19 millones de pesos en el auto que no tenían que poder explicar de dónde habían salido. Claro. Tan irregular fue el accionar que incluso esta familia a su vez fue acusada por evasión tributaria, porque no podían justificar de dónde venía ese dinero ni cómo lo habían logrado. O sea, saltó por todos lados. Entonces esto viene a plantear un poco la variedad de responsabilidad que en general tenemos los profesionales, pero que en particular los abogados como los escribanos tenemos, que es una responsabilidad en distintas facetas, ¿no?, en distintas ramas. Por un lado, la responsabilidad penal. Si yo en el ejercicio de mi profesión empleo, engaño, algún ardid, hago algún acto para engañar al tribunal, para llevarlo a tomar una decisión que me beneficie, podría estar cometiendo un delito, por ejemplo, de estafa procesal. Por ejemplo, si yo presento una prueba que sé que es falsa, fabrico una prueba, ¿eso entraría dentro de este tipo de fraudes procesales que constituyen un delito penal? Pero a su vez, si esa fabricación de esa prueba falsa implica adulterar un documento, puede entrar en un delito de adulteración de instrumentos, será público, sea privado. Si intervengo o si tengo conocimiento de la falsedad del instrumento que me trae mi cliente y lo uso, estaría de alguna manera participando de la producción de ese delito. Entonces esa es la parte penal donde los abogados podemos tener una responsabilidad y en consecuencia, como en este caso, si se advierte, se someterá a proceso. La segunda parte de responsabilidad es la responsabilidad civil, el caso que vos planteabas. Si el abogado con su accionar provoca un daño a su cliente o a un tercero, podrá ser demandado civilmente para reparar los daños. Es la famosa mala praxis, digamos, ¿no? Claro. Que se hace a los médicos, que también se puede hacer a cualquier profesional, un contador que presenta tarde una declaración jurada, que la hace mal. Sí. ¿Conoce algún caso de que alguien haya demandado a su abogado civilmente por no haber atendido como corresponde un proceso? Sí, es más común de lo que suponemos, y es una de las causas que nos genera una falsa cuestión ética, digamos. Digo falsa yo porque cuando te viene a pedir un cliente que hagas un juicio de este tipo, entra esa falsa ética de decir, no, yo contra un colega no voy. Me parece que hay que profundizar un poquito el análisis y el pensamiento de eso, porque
insisto, nuestra profesión tiene un perfil social y un compromiso social y político muy alto. Cuando digo político, no de la política partidaria, sino de la intervención en el sistema político. No olvidemos que los abogados somos los únicos habilitados para integrar y dirigir y llegar a dirigir uno de los poderes del Estado. Claro, el Poder O Judicial. sea, el común de la gente no puede acceder al Poder Judicial, a ser juez de la Corte o a ser un juez en Pero cualquier... volviendo a esto, no sé si entra dentro de la responsabilidad, pero me parece que sirve. Generalmente cuando una persona por primera vez tiene una situación en la que tiene que ir a un abogado, porque es una situación hasta estresante a veces, sobre todo cuando tiene que ir a reclamar algo y dice, bueno, no me queda otra más que hacerle un juicio. Uno escucha así. Uno lo primero que quiere saber cuando va es si va a ganar. O sea, uno siempre va y cree que tiene todo el derecho. O sea, yo creo que tengo toda la razón. ¿Es tarea del abogado decir o plantearle las probabilidades y qué pasaría en caso de no ganarlo? Sí, absolutamente. Vamos a distinguir dos cosas. ¿O cómo es esa primera? Yo voy y digo, doctor, me pasó esto, yo estoy segura que tengo razón, no sé, quiero recuperar esto o quiero demandar por tal cosa y yo sí o sí tengo que ganar porque yo tengo toda la razón. Dos cosas. Tu pregunta es muy interesante. La primera, hay una distinción que hacemos los abogados que es técnica, por ahí te acordarás cuando cursaste o rendiste obligaciones, una distinción de obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Uh-huh. ¿Sí? Si yo me comprometo a construir un muro, es una obligación de resultado, es decir, yo tengo que ir a encontrar el muro y tiene que estar las condiciones. Ahora, el abogado no se compromete a ganar un juicio. El compromiso del abogado, o el compromiso que la ley marca para el abogado, es hacer todo lo necesario para lograr el resultado prometido a su cliente, o acordado con su cliente, o pretendido, si se quiere, por su cliente. Bien. Entonces, cuando hay juicio de responsabilidad sobre los abogados, ¿qué se evalúa? La conducta del abogado. A ver, contestó la demanda en tiempo y forma. No el resultado. No si ganó o perdió el juicio. Bien. A lo mejor ganó el juicio, pero no en el monto que se pensaba y ganó por menos. ¿Por qué perdió esos montos que no le dieron? Porque no citó a los testigos y no pudo probar un determinado daño, porque se le cayó, le caducaron una pericia y no pudo poder probar un determinado daño. Entonces, incluso habiendo ganado el juicio, puede tener responsabilidad por no haber hecho lo necesario. Cuando se demanda a un abogado, lo que tiene que mostrar es que hizo lo necesario. Y lo otro que vos planteás es el deber de información, que por ahí a algunos colegas se les pasó por alto que en Corrientes se modificó el código de ética y nosotros tenemos un marcado deber de información. Es decir, cuando viene un cliente yo le tengo que decir primero esto, que no comprometo un resultado, que voy a hacer todo lo que esté profesionalmente a mi alcance para llegar a eso. Es importantísimo aclarar incluso los aportes para eso, porque si hay que hacer una pericia, estamos hablando de una regulación de honorarios mínima de casi 400.000 pesos, hacerle saber que esa pericia es importante, para el perito digo, ¿no? Esta plata. Claro. Hacerle saber al cliente que esa pericia es importante, que yo no puedo ganar un juicio de daño por un accidente de tránsito generalmente sin una pericia accidentológica. Y eso tiene un costo. Y que eso va a tener un costo y que lo va a tener que pagar, o que si lo va a pagar el estudio, después lo va a tener que devolver. Todo esto es deber de información. Nosotros... Claro, porque muchas veces, disculpe, me venden situaciones a la mente, dice, no, me fui el abogado, no me cobra nada. Si ganamos, me cobra de ahí después. Claro. Y después, ¿sí? O sea, ¿eso es tan así o no? Digamos, ¿cómo es el tema de los... Vos estuviste viendo el reel del estudio donde dice, desconfía del abogado que no te habla de honorario en la primera cita. Pero mucha gente dice, yo no tengo un peso, o sea, encima me voy a reclamar esto. Sigamos por parte, un tema muy interesante, está muy bueno para la gente. Esto que decía yo, el deber de información, yo digo lo que hacemos nosotros en el estudio desde hace unos años. Hacemos, cuando viene una persona, llama por teléfono, pide un turno, primero se aclara si se paga o no se paga la consulta, que nosotros tenemos casos muy excepcionales donde no se paga la consulta. Un IUS. Claro, un IUS, el valor de la consulta, el 1%, hoy en 38.213 pesos y algunos centavos, que es el 1% del sueldo básico de un juez. Se atiende al cliente, se escucha, se hace un análisis y si el cliente decide avanzar, nosotros hacemos una propuesta de trabajo escrita donde le ponemos cuáles van a ser los gastos, donde le informamos
la situación, a veces vienen con un expediente ya iniciado, entonces un análisis del expediente, o las expectativas, o las posibilidades, o qué medios de prueba nos tendrá que conseguir, y donde dejamos claramente establecido esto de que vamos a hacer todo lo posible, que no le estamos asegurando el éxito, e incluso hacemos el detalle de cómo se van a pagar los honorarios. Y eso firma el cliente y firmamos nosotros. Entonces sirve como propuesta de trabajo para que quede claro qué es lo que se va a hacer y con qué reglas se va a regir, como consentimiento informado, esto que estamos acostumbrados a escuchar en los médicos, van a hacer una intervención quirúrgica, una operación, y antes de entrar le dicen, firme acá, que esto es por si pasa algo, a veces está en blanco, no dice nada, que eso, un consentimiento informado donde se le dice, mire, usted está por hacer esto, los riesgos son estos, las posibilidades son estas, la responsabilidad que usted asume son estas, las que yo asumo son estas, y sirve también, como en nuestro caso, como convenio de honorarios. Lleva un tiempo hacerlo, pero genera claridad, y a nosotros nos genera la cuestión de cumplir con el deber de información, porque ahí le ponemos también que el seguimiento de su expediente lo puede consultar en tal teléfono, en tal correo electrónico, él nos dice cuál es su teléfono, le ponemos que si lo cambia nos tiene que comunicar, de manera que dice, ante este sujeto que deja el caso y no aparece más en el estudio, no pueda decir que no tenía los medios para conocer qué pasa. A veces pasamos situaciones incómodas los abogados, hay que ofrecer una lista de testigos y viene el cliente y dice, no tengo testigo el día antes de la audiencia donde hay que ofrecer la lista. Entonces preferimos dejarlo en claro. Y en este tema del manejo de los honorarios, sí existe este tema que vos decís se llama técnicamente pacto de cuota litis, pero de nuevo, para la gente, hágalo por escrito, donde se deja constancia de qué monto se va a cobrar, qué porcentaje se va a cobrar, que eso está sujeto al resultado del juicio, que mientras tanto qué gastos va a pagar el estudio, qué gastos va a pagar el cliente. Y hay algunos estudios que aceptan pactos de cuota litis íntegros, digamos, es decir, pagan todos los gastos del juicio y cuando llega el momento de la liquidación y cobro del juicio, descuentan los honorarios y recuperan los gastos. Eso es perfectamente legítimo. Lo que decimos a la gente es, ese acuerdo tiene que estar escrito. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando termine el juicio, el juez va a regular unos honorarios, parte de la terminación del juicio, dictar la sentencia y establecer cuánto deben cobrar los honorarios por eso. Y en el caso, a ver, situación X, se hace un acuerdo, según cliente, se hace este acuerdo de cuota litis que al finalizar del juicio se cobren los gastos y los honorarios de allí. Y si se pierde ese juicio, ¿quién paga? Todo esto es pactable. Ajá. Todo esto, como es una cuestión patrimonial, lo pacta el cliente con el abogado. Hay un principio. El principio es que nuestro trabajo profesional es oneroso, es decir, tiene un precio. Por eso la persona que va al abogado toma el caso, le pide un poder y no le dice qué va a pasar con el tema honorario, cómo se va a manejar, qué pasa si gana, qué pasa si pierde, está en una situación de incertidumbre donde va a depender de la buena o mala fe del abogado que lo atienda, claramente. O sea, todo eso dentro de la responsabilidad y el deber de informar estaría. Y estamos para el abogado dentro de la responsabilidad y el deber de informar al cliente, que no es solamente al inicio del juicio, sino durante el desarrollo del juicio. Incluso el resultado del juicio. Por ahí aparece un cliente y dice, quiero saber, y no me contestaba nada el abogado, fui al juzgado y me encontré que ya se dictó la sentencia y perdimos. El deber de informar incluso comprende el resultado del juicio, porque ahí el cliente tiene que darnos la instrucción si vamos a apelar o no vamos a apelar, para lo cual nosotros o a recurrir, para lo cual nosotros le vamos a decir, mira, se ganó, se perdió por esto, podemos apelar, tiene esta incidencia, tiene este efecto. Y en esas cosas, ¿no?, que se pactan anticipadamente, dijo, nosotros no nos obligamos a un resultado, sino es una obligación de medios. Los tiempos también se tienen que pautar, eso es imposible decirle en cuánto tiempo le va a salir el juicio. Nosotros lo que hacemos es dependiendo del tipo de caso, le explicamos a la gente que acá en Corrientes Capital, bueno, también esto aplica en Chaco, en la mayoría de las jurisdicciones del interior, los juzgados se deciden por sorteo.
Salvo cuando uno inicia un juicio, salvo cuando ya te llega para contestar, vos ya sabés en qué juzgado está y planteamos el juzgado, si es lento, es rápido, es complicado, menos complicado, ¿Hay más muchas formal. diferencias entre Hay todos? muchas diferencias, ¿Ah, sí? muchas diferencias. ¿No que son todos más o menos parejitos? No. Lamentablemente no, y así como hay muchos que andan muy bien, hay otros que no tanto, y hay otros que andan mal. O sea, que es una históricamente lotería mal. lo que te toque en el Entonces nosotros una de las primeras cosas que le ponemos en ese consentimiento es decirle, mire, su causa va a tramitar en el fuero laboral o en el fuero civil y comercial. El tiempo para alcanzar el resultado puede ser variable de acuerdo al sorteo que se produzca. O este es un juzgado con ciertas demoras. Por supuesto que hablamos de tiempo en base a la experiencia. Entonces podemos decirle a un cliente empresa, digamos, que viene con una demanda laboral que hay que contestar, como ya sabemos qué juzgado está, mira, calculemos que en general en Corrientes hay juzgados donde vas a tener sentencia en un año o menos quizá, y hay otro donde va a demorar un poco más. Porque es un dato que tiene que tener presente para poder, si eventualmente es condenado, juntar el dinero para pagar, por ejemplo. no es lo mismo. Bien. Para nosotros forma parte de ese consentimiento informado, que tiene que ver, volviendo al tema de la responsabilidad profesional, dijimos la penal, si cometo algún delito, la civil, si causo algún daño, y esta tercera responsabilidad que es profesional, que en el caso de Corrientes, o de todo el país, excepto Chaco, se dirime ante los colegios de abogados, y que en Chaco es la única provincia donde todavía el control de la matrícula la tiene el Superior Tribunal de Justicia y va a implicar algún tipo de sanción. Después hay una cuarta categoría de sanciones que son sanciones procesales. Es decir, durante el juicio pueden pasar cosas por las cuales se sancionen a los abogados, como no regularle honorarios porque se consideró que su trabajo fue dilatorio, imponerle las costas, a veces cuando el juzgado evalúa de que eso que planteó debió haber advertido al abogado que no llevaba en ningún lugar, que no podía tener éxito y demás. Decirle, no, bueno, usted tiene que pagar las costas conjuntamente con su cliente. Son sanciones de tipo procesal, que incluso a veces tienen que ver con multas, y que se dan dentro del trámite del proceso. La verdad que interesante, esto es más que parte jurídica en sí, es de la cotidianeidad, ¿no? Lo que tiene que saber una persona cuando necesita... El manual básico antes de ingresar a una referencia con cualquier profesional No, es del interesante, derecho. una cosa que eso no sabía, así que... Y acá queda lo barato, sale caro al final. Bueno, exactamente. Eso, y después el no naturalizar cosas, digamos, ¿no? Porque lo saco del ámbito de los abogados y vayamos al ámbito de los médicos para dar un ejemplo. ¿Cuántas veces vemos a la secretaria del médico usar el sello del médico y hacer la firma del médico en órdenes? Sí. Y no puede haber un acto de mayor responsabilidad y de tantos efectos que puede llegar a producir, donde incluso puede depender la vida de una persona, que nos encontramos que cuando vamos al juicio, no, yo no emití esa instrucción médica, esa orden médica. Nunca lo había pensado. ¿Por qué? Porque nunca van a encontrar que esa sea la firma del médico, de la secretaria. Lo mismo cuando van a donde fueran. Recibí la suma de tantos pesos y vemos que el que firma es el secretario, pero tiene el sello del abogado, del escribano, del contador, de quien sea. Con una pericia caligráfica te desconocen la firma. Entonces, son cosas básicas, digamos, que por ahí hay que conocer en la parte médica, al pedir que el consentimiento informado esté lleno antes de firmarlo, que no firmar un papel en blanco, ¿no? Gracias por venir. Dale, hasta la buen fin de semana semana, pasen lindo. Igualmente. Hacemos la pausa y venimos en un ratito, amigos. No se vayan, hoy hablamos de los medicamentos. ¿Priorizás las marcas o priorizás el dinero y gastás en genéricos nada más, o no te